Michael Penfold, Francisco Monaldi, Francisco Rodríguez, José Manuel Puente y Richard Obuchi, para ver lo que va a pasar en el 2017, así que los queremos invitar para que vayan y bueno, disfruten también de la única dama en esta. Eso generalmente pasa y la gente se queja, pero bueno, hay que tener balance. Giovanna, te felicito que estés participando en ese Voy a foro. estar también la próxima semana en un foro organizado por Benancham Valencia. Valencia, ya Ajá. saben, valenciano. También sobre perspectivas 2017, un poco cómo construir el país que queremos, qué le espera al país, ¿no? Va a estar también bastante interesante. Y del punto de vista internacional, nacional, porque ahorita yo te Sí, digo, vamos a hablar un poco sobre el tema del posicionamiento internacional de Venezuela, cómo nos están viendo desde afuera y cómo eso nos afecta como país. quedamos pendientes, estábamos hablando de la Carta Interamericana, de la supuesta conspiración Sí. del secretario de la Organización de Estados Americanos sobre Venezuela. Hoy se hizo una manifestación, una concentración en contra del imperialismo. Ujú. Teníamos, por ejemplo, al alcalde Jorge Rodríguez con una camisa que decía deroguen el decreto todavía vigente. También el Sí, que presidente. le mandaba el mensaje a Obama, ¿no? Yo no sé si Obama ya terminó sus vacaciones, si ya se incorporó, pero no tiene ya ninguna capacidad para derogarlo. Deberían actualizar las franelas, pues. Sí, pero es que con el presidente Trump no se quiere meter mucho. De hecho, el presidente hasta en inglés le dijo, por Sí, favor, no se deje así influenciar. es. Entonces, explícame un Como poco. colocándolo en una burbuja aparte de todo el sistema, ¿no? Desconociendo que es el mismo presidente Donald Trump, como tú lo comentaste muy bien, muy acertadamente en el segmento anterior, quien está haciendo un lobby con los presidentes de los otros países latinoamericanos para buscar aliados en la activación de la Carta Democrática Interamericana y manifestando su preocupación por lo que está pasando en Venezuela. Pero hay en el gobierno venezolano, inclusive eso se veía desde la campaña presidencial en los Estados Unidos, una intención como de acercarse al presidente Donald Trump, como de sacarlo del sistema, de la estructura política de los Estados Unidos y establecer con él una relación como más diáfana, ¿no? Más cordial. Yo creo que eso va a ser un poco difícil. Definitivamente no han comprendido aquí en Venezuela que Estados Unidos no se maneja con el presidencialismo con el que se manejan muchos de los países latinoamericanos y con el que se maneja Venezuela. En Estados Unidos el poder político se ejerce desde diversas instituciones y obedece, digamos, a toda una gran estructura. El presidente obviamente es el presidente, es el jefe del poder ejecutivo, pero tiene un margen de maniobra bastante limitado, sobre todo en materia de política Y exterior. sobre todo si ahora tiene un Congreso que le ha Así dado un es, mandato, actúa contra este así país es, o por la democracia de este así país, es. a favor de los presos políticos, una serie de notas que hizo. Es muy interesante lo que publicó Y el es tan Senado interesante lo americano. que tú señalas de ese tratamiento especial a Donald Trump, que fíjate que todos los llamados antiimperialistas, todos estos movimientos van dirigidos al viejo Obama, cuando ya Obama no está en la Casa Blanca, Obama no tiene ya ninguna capacidad de Pero participación, me imagino que es para no atacarlo para no directamente. atacar Todavía le dan directamente a el Donald Trump. beneficio de la duda. No sé qué pasará más adelante. Ya lo están nombrando más al presidente de Sí, los Estados Unidos. Vamos a así ver qué es, pasa. así es. Te quería preguntar también porque Almagro, el secretario de la OEA, dijo que él no podía actuar con la Carta Interamericana hasta que no terminara el proceso de diálogo. Ujú, Algunos ujú. analistas que hemos leído proponen de que la Iglesia debería decir, ya, mira, definitivamente esto no funcionó, Así es, y darle paso a eso así es. para acelerar las cosas. Ujú. No se hace, la Iglesia sigue tratando de alguna manera de intervenir, pero también tenemos procesos internos en Venezuela que Así tiene es. todo como parado, detenido, hasta que no se validen nuevamente los partidos políticos, pero tiene muchos problemas para hacerlo. Lo que pasa es que en estos mecanismos de solución de controversia, el asunto funciona como una escalera, ¿no? Tú vas subiendo peldaños y cada vez que subes un peldaño vas activando distintos mecanismos. No puedes subir un peldaño si todavía tienes mecanismos abiertos en el peldaño inferior. El mecanismo que está abierto es el mecanismo del diálogo, que fue el que, como decíamos antes, apoyó precisamente la Organización de Estados Americanos. Mientras el diálogo esté vigente, no puede el secretario general llevar el caso al peldaño inmediatamente superior, que es ya la activación de la Carta Democrática Interamericana. No es porque esté interviniendo el Papa, es porque está vigente un mecanismo que fue el que avaló la Organización de Estados Americanos. ¿Me explico? Sería interesante que el Vaticano, el Papa, pues reconocieran oficialmente que ya el diálogo no ha dado los resultados y que tampoco puede ser un mecanismo ad infinitum en el tiempo. Eso tiene que tener una fecha, eso tiene que tener un límite, porque la crisis venezolana se va agudizando, la calidad de vida de los venezolanos se va deteriorando cada vez más. Hay Claro. que buscar una solución. Sobre todo que están muy bien enterados de lo que pasa aquí. El episcopado ha sido, Totalmente. y el nuncio ha hecho son 4 puntos, uno de ellos que es urgente, y hasta a través de Cáritas han participado en esa ayuda humanitaria que se Sí. necesita en Venezuela, de canales de medicinas, de salud, también de alimentos,
que tienen detenidos. Eso lo conocen Así a es. los más altos funcionarios de la iglesia aquí en Venezuela. Los conocen los más altos funcionarios de la iglesia y lo conocen todos los gobiernos del mundo, Pedro, todos los gobiernos del mundo. Por eso es que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para el tema de los derechos humanos se pronuncia y emite el informe que emite, a pesar de que el gobierno venezolano ha hecho su mejor esfuerzo por hacer ver una realidad que no es la realidad que existe en Venezuela. Es decir, conocen. Todos los países tienen su representación diplomática y los que no tienen directamente un embajador tienen algún embajador concurrente, es decir, de otro país que se ocupa de mantenerlos a ellos informados sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Además, pretender seguir comportándose a estas alturas del siglo XXI como si estuviéramos en los años 60 del siglo XX es absolutamente infantil, es estar completamente desconectado de la realidad universal que estamos viviendo. Hoy en día los países no pueden actuar así como si estuvieran encerrados de manera hermética y el mundo entero no se está enterando de lo que está pasando. Hay países que como Venezuela han sentido una presión, por lo menos el gobierno ha sentido presión internacional como la que se está sometiendo, es obvio, notable. Hay una nueva arremetida internacional y eso es obvio y evidente. Pero, por ejemplo, Myanmar presionaron tanto que hubo cambios en el gobierno y en distintos países. ¿Nos puedes dar algún ejemplo? ¿Crees que Venezuela ya entra en una nueva etapa distinta, que se vea acorralado el gobierno para tomar unas decisiones? Yo creo que Venezuela está entrando en una etapa de muchísima presión internacional y la presión tiende a incrementarse. La presión no va a ceder y tiende a incrementarse porque no hay ningún indicador que permita visualizar la implementación de correctivos para mejorar la grave crisis que existe en el país. En la medida que esa presión se vaya incrementando, el gobierno va a ir perdiendo su capacidad de negociación y su capacidad de maniobra. Ya son cada vez menos los gobiernos extranjeros que están dispuestos a celebrar acuerdos, por lo menos en el ámbito comercial con Venezuela, porque saben que tienen la limitante de que no van a contar con la aprobación del Poder Legislativo tal como lo exige la Constitución Nacional, porque el Poder Legislativo se ha encargado de hacerlo ver, ¿ok? En la medida en que el Poder Legislativo siga enterando al mundo entero de que está inhabilitado para actuar por decisiones de un poder judicial a instancias del Poder Ejecutivo, en esa medida van a ser cada vez menos las posibilidades de inserción de Venezuela en el entramado de los tratados y los acuerdos internacionales. Vamos a perder posibilidades no solamente de comprar productos, cada vez se nos van a reducir más los proveedores, vamos a perder posibilidades de financiamiento. Si se llegara a activar la Carta Democrática, eso supondría la suspensión de Venezuela de todo el sistema interamericano, es decir, no podríamos optar a créditos por parte del sistema financiero interamericano. ¿Podrían poner un embargo en Venezuela sobre el petróleo, ventas de petróleo? Eso no lo creo porque el petróleo sigue siendo un insumo importantísimo para toda la industria a nivel mundial, ¿ok? Se ha hablado mucho de la sustitución del crudo, pero todavía la industria en el mundo entero se mueve a base de petróleo. ¿Qué pasaría si estos partidos políticos que están buscando su renovación no le dan suficientes máquinas o dudan del proceso? ¿Esto internacionalmente crearía más presión? Crearía mucha más presión porque es un elemento más que pone en evidencia el deterioro de la salud democrática de Venezuela. La democracia se fundamenta básicamente es en la multiplicidad de opiniones. Y la opinión se refleja en una democracia organizada a través de los partidos políticos. Esa diversidad y esa multiplicidad de opiniones se refleja a través de los partidos políticos. Cuando tú empiezas a limitar el funcionamiento de los partidos políticos, pues allí se activan también las alarmas. Pero sobre todo hay un tema interesante, que falta ver cuáles son los partidos que terminan relegitimándose en este proceso, ¿ok? Porque hay partidos de oposición que han sido muy satanizados desde el gobierno venezolano, pero que tienen mucho empuje en las calles. Entonces sería absurdo pensar que esos partidos no se puedan relegitimar y otros que son mucho más pequeños, que no tienen el mismo nivel de resonancia, que no tienen la misma cantidad de militantes ni de seguidores en las calles, si lo logren. ¿Cómo justificar eso que Pero a podríamos todas llegar luces a una es elección incongruente? tipo Nicaragua con presidente y vicepresidente que son los... Pedro, yo no creo honestamente que en Venezuela haya elecciones en el corto plazo. Honestamente, yo soy bastante pesimista en ese escenario. Yo veo muy poco probable que el gobierno vaya a un proceso electoral si no tiene la certeza de poder hacerse con la victoria. Giovanna, un placer tenerte aquí siempre. Gracias, Les Pedro. recuerdo que va a estar el Foro Perspectivas 2017, @IESA, escríbanles para tener toda la información y es el Foro Perspectivas 2017, 21 de marzo a las 8 de la mañana. Muchísimas gracias, Giovanna, un placer tenerte aquí. Siempre a la orden. Ya regresamos, tenemos a Francisco Martínez, presidente de Fede Cámaras, no se lo pierda aquí en Conto y Pensini, Globovisión.
La isla de plástico, también conocida como la isla de la basura, es una zona cubierta de desechos que se encuentra en el Océano Pacífico Norte con un tamaño aproximado a 1.400.000 kilómetros cuadrados. Es un vertedero oceánico que se caracteriza